Somos Ángela Restrepo, Paula Buitrago y Sara Flores, y estamos en Únicas Somos Más, el podcast. Bienvenidas. Hola chicas, felices nuevamente de estar aquí en este episodio. Hoy queremos seguir con un tema que hemos desarrollado y que hemos tenido bastante interés y es el de las heridas, ¿cierto? Entonces, bienvenidas a todas y esperamos que se disfruten este episodio como nosotros nos hemos estado disfrutando mucho este tema. Queremos hablar entonces hoy de ¿cuál herida, Angie? Hola niñas, ¿cómo están? Así es, Pau. Hoy vamos a hablar sobre la herida del abandono. En nuestro podcast anterior habíamos dicho que hay 5 heridas. Decidimos iniciar conociendo un poco más acerca de esta herida de abandono, que yo sé que les va a encantar muchísimo. Muchas personas que nos van a escuchar van a empezar a identificar quizá patrones de ellos mismos que están teniendo y que están repitiendo en sus relaciones y que no saben que es producto de una herida del abandono. Y bueno, también van a poder identificar a otras personas que quizás la tengan, pero acá es importante aclarar algo, y es que el conocer una herida o el leer una herida o el leer todos los libros sobre heridas, y por ejemplo en este caso de la herida del abandono, no hace que tú sanes tu herida, ¿sí? O sea, eso es un 10% del proceso de sanación de la herida, porque nos vamos a dar cuenta que en el caso de la herida del abandono hay muchos matices, o sea, todo, si bien hay unas generalidades, cada persona tiene una historia de vida totalmente distinta, unas características, quizá ha trabajado algunos elementos de su herida sin saberlo, quizá otros los tienen más agudos, ¿cierto? Entonces, nuestro propósito con este podcast es abrir un poquito la perspectiva acerca de la herida del abandono e invitar a las personas que nos están escuchando, si logran identificar esta herida en sus vidas, bueno, que inicien un proceso de acompañamiento profesional, donde sea esa persona quien los dirija y quien los ayude a entender y a sanar precisamente la nuestra. Bueno, entonces empecemos por el principio, ¿cierto? ¿Dónde se origina esta herida de abandono? ¿En qué momento de la infancia se origina? Bueno, como habíamos dicho en otros momentos y en otros espacios, incluso fuera del podcast, se sabe que las heridas se originan en esas primeras relaciones que nosotros tenemos con las personas que nos están cuidando, ¿cierto? Que normalmente son nuestros padres, en ocasiones los abuelos, pero la herida del abandono tiene mucho que ver con la energía masculina, ¿sí? Que representa la protección, la seguridad, la estabilidad, la estructura que uno debe tener en su vida. Una cosa es cómo yo recibo esa presencia de esa energía masculina en mi infancia y en los primeros años de vida, y otra muy diferente es cómo yo la voy a recibir ahorita de adulto. Independiente del sexo, o sea, me refiero si es el sexo opuesto el que la puede generar o solo la energía masculina al hijo hombre y hijo mujer. Igual tengamos en cuenta, Pau, que la energía masculina en este tiempo está muy presente también en las mujeres, ¿sí? Entonces, en el caso del hijo hombre, ¿sí? Puede también darse por la madre. O sea, más que ver el sexo, si es mamá o es papá, tiene mucho que ver con esa energía masculina, ¿sí? Con quien te está transmitiendo esa estructura, esa norma, esa disciplina. Vale. Entonces, esta herida, pues como les decía, se dan esos primeros años de vida donde estamos interpretando todo a través de nuestras emociones, donde es esencial para un niño la estructura, el amor, la norma, la disciplina, ¿sí? Y acá hay un tema muy importante, y es que cuando uno habla de herida de abandono, las personas creen que de pronto es un abandono literal, ¿cierto? O sea, como que puede darse, claro, o sea, si tu papá se va, si tu papá deja a tu mamá por otra mujer, si por ejemplo tu papá tiene constantes relaciones y entonces se va, vuelve, está con muchas mujeres, puede generar una herida de abandono, ¿cierto? Pero también hay papás que están presentes en cuerpo, sí, pero que emocionalmente no están disponibles, ¿sí? Entonces el que por ejemplo tú no tengas a tu papá para que te lleve al parque, para que te lleve al colegio, para que tú sientas esa tranquilidad, o no tienes un papá diciéndote constantemente, mira, hay que hacer esto, mira, esto se respeta, o este es el horario de entrada, o sí, como creándote unos hábitos y una estructura
¿sí? Aún esté ahí en la casa y vivo todos los días con su hijo, eso puede generar una herida de abandono porque no está generando una disponibilidad emocional para ese niño o esa niña. Y de hecho, ahorita detrás de cámaras hablábamos un poquito de esos papás, como esos extremos, ¿no? El papá muy estricto y el papá que no está presente generando esa estructura. Y también veíamos cómo ese padre tan estricto puede generar una herida de abandono. Explícanos un poco eso, porque yo te preguntaba, estaba muy confundida respecto a ese concepto y puede ser que también alguien que nos escuchen se identifique con las características de la personalidad de la herida de abandono, pero no entienda el por qué, porque de pronto no le cuadra con esa historia que tuvo en su infancia. Sí, porque es que mira, Sara, hay que tener en cuenta que todos tenemos heridas, porque las heridas son como unas huellas que marcan nuestra existencia, ¿cierto? Y si nuestros papás han tenido heridas, pues nosotros vamos a tener heridas también. Entonces, en ese caso de papás muy estrictos, muchas veces se da porque son papás que tienen otra herida, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de herida tienen? Tienen una herida que se llama la herida de la injusticia, que son personas que conectan mucho con la obligación y se desconectan mucho de las emociones propias y de las emociones de los demás, ¿cierto? Entonces, es como un papá, ¿sí? Con su herida, que en realidad es un niño herido, que está percibiendo el mundo injusto, que está creyendo que todo es obligación en su vida y entonces está pretendiendo que su hija vea la vida de la misma manera, ¿cierto? Entonces no conecta asertivamente como adulto con las emociones de su hija, sino que por el contrario cree que como él tiene en su cabeza que debe funcionar la vida, así debería funcionar la vida de la hija. Y si nos llevamos como a las historias normales que vivimos en nuestras familias, en nuestros amigos, estamos viendo siempre ese modelo familiar que de hecho se expresa desde el padre o desde el cuidador, digámoslo así, sea hombre o mujer, donde dice, es que yo viví eso. A mí así me crearon, entonces quieren hacer lo mismo, repetir ese modelo, desde esa ignorancia, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Porque es que no, es que si a mí me dieron duro, si a mí no me permitieron, si a mí no me compartieron ciertas... no estuvieron conmigo, sí. no validaron mis emociones. Entonces creen que ese es el modelo de... Y aparte de enseñar. y no por eso crecí traumatizada. Y mira que eso hace, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, cuando hay una herida de abandono, que crezcamos como con esa ausencia y con esa necesidad de tener un hombre en nuestras vidas, ¿cierto? Y entonces ahí no es el tema de lo que pasó en la infancia, es la repercusión que tiene para la vida adulta, ¿sí? Porque ¿qué pasa en una persona con herida de abandono? Claro, si tú no tuviste piense por un momento algo que yo les digo a las pacientes en terapia, piense por un momento que necesita una niña de 5 años, hagan el ejercicio, ¿cierto? ¿Qué necesitan del padre, ¿cierto? ¿Qué necesita una niña de 5 años de su padre? ¿Sí? ¿Tú qué responderías, Sara? Sana protección, Exacto. compañía, Exacto. que sea proveedor. Exacto. Entonces, yo el otro ejercicio que les hago es pregúntense ustedes cómo se siente una niña de 5 años que no tiene protección, no tiene afecto, no tiene estructura, no tiene límites. ¿Cómo se puede sentir una niña de 5 años? Abandonada. Exactamente, entonces ahí es donde entra la comprensión de la implicación que tiene el abandono en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa niña, cuando ya sea adulta, ¿sí? Y cuando se involucre o se vincule afectivamente con un hombre con el que no se sienta protegida o un hombre que cree que la va a dejar, se le activa la herida. ¿Sí? Y se le activa precisamente ese miedo primario que tuvo de que su papá no estaba presente constantemente en su vida. Sí, bueno, aquí les quiero contar un poco de mi historia porque todos tenemos heridas. Esta es mi herida, la del abandono. Y yo la identifiqué precisamente cuando empezamos a estudiar y a revisar acerca de las características de la personalidad de la herida del abandono. Entonces, pues inmediatamente hicimos clic con que esa era la mía, pero no entendía el origen. Porque yo vengo de un lugar del que me fui a los 28, 29 años de mi casa. O sea, yo abandoné a mis papás casi a los 30 años. Entonces yo decía, pero ¿cómo abandono? No lograba entender. Entonces poco a poco venimos entendiendo que sí, algunas personas pueden estar con esta herida por un abandono literal. Un papá que se fue de casa. Pero otras por un abandono, como tú lo decías, emocional. Pero aún así me costaba mucho entenderlo. ¿Por qué?
Entonces mi papá habla de la energía masculina que en mi casa era la de mi papá, un papá muy presente siempre, un papá muy amoroso, un muy buen papá, un papá con mucha estructura y mucha disciplina. Al contrario, pues por ahí, por eso te hice la pregunta, porque más va encaminado como hacia ese extremo de mucha disciplina más que el abandono de la estructura. Pero ahí quiero ir a ese punto de que no es tanto como un suceso o reiterar que no es como algo grande que haya pasado, sino como esa niña lo interpretó en ese momento y como para uno fue grande, algo que de pronto no era tan relevante, ¿cierto? Que es mi caso. Yo he logrado entender, porque a partir pues como de que empezamos a hablar este tema, pues en mi casa nos hemos empezado a hablar y algún día estábamos sentados en la sala y mi mamá estaba como contando cosas que nosotros hacíamos cuando niños, que cosas que eran graciosas, y mi papá le dice, ¿y yo por qué no me acuerdo de nada de eso? Entonces mi mamá le contesta, pues porque usted se la pasaba trabajando en el día y en el hospital en la noche y el fin de semana. Entonces resulta que cuando ya nosotros nacemos, teníamos como unos 4 o 7 años, mi papá entra a estudiar primero una carrera técnica en atención prehospitalaria. Entonces él en el día tenía su trabajo comercial y en la noche se iba a hacer turnos en el Hospital Departamental del Valle. Y simplemente yo no veía a mi papá como en los primeros, como entre los 3 a 6 años, porque después entra a estudiar medicina, entonces ya se vuelve a tiempo completo el tema. Entonces digamos que no era porque mi papá no estuviera, no era porque mi papá no fuera proveedor, era porque yo no lo veía. Exactamente. No fue algo grave, no fue un mal papá, pero la herida está ahí porque no estaba presente en ese momento. Exactamente, porque precisamente lo que te faltó es el ejercicio que estábamos haciendo ahorita, ¿cierto? Entonces, su compañía constante, el preguntarte de pronto cómo estabas, el si de pronto tú te sentías vulnerable en algún momento de la vida, saber que tenías a tu papá y que te iba a proteger, que te iba a defender, que iba a estar contigo. Y quizá yo no entendía por qué no estaba, o sea, en mi cabeza de niña no cabía que está estudiando, pero él vuelve por la noche, tal vez no. No, claro, y es que ahí es donde está el tema, o sea, por eso esas heridas quedan como huellas inconscientes, porque es que ahorita tú logras hacer esa comprensión, pero es porque tú ya eres adulta y la parte racional en tu cerebro está desarrollado. Pero cuando tú eres niña, tú simplemente estás interpretando todo a través de emociones. Entonces, está y estoy bien y estoy contenta y me siento tranquila, pero no está y eso quizá me genere mucha ansiedad, ¿cierto? Porque entonces, cuando él se iba, qué preocupaciones habían, si iba a volver, si cuánto se iba a demorar, qué tal que llegara alguien, qué tal que llegara un ladrón, sin entender que son cosas que uno de niño puede imaginar que sabe que no van a ocurrir, pero de niño uno sí considera que pueden ocurrir. Por ejemplo, la herida del abandono también se puede generar cuando existen esos padres que amenazan constantemente con irse de la casa, ¿sí? O sea, como que tienen una pelea ellos como padres, ¿cierto? Y el papá siempre es, entonces me voy, entonces ya no me aguanto más, entonces ya no quiero estar más acá. Y claro, ¿cómo percibe la niña de eso? El papá nos va a dejar, nos va a abandonar y quizá por la noche los papás ya están durmiendo juntos, ellas se están besando, pero ahí es el tema lo que está generando en la niña, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que genera una ambivalencia, ¿sí? Como una ansiedad, como ese temor al que va a estar y el que no va a estar. Mientras ustedes hablaban, a mí se me venía como otra escena o otra historia que puede suceder, herida del abandono en un cuadro familiar, y es cuando llegan los demás hijos. Puede suceder, ¿cierto?, que de pronto se tuvo toda la atención en el primer hijo, en ese primer nieto, en ese primer sobrino, y llega el segundo hijo y se volcan hacia ese otro ser que llega a la casa. Entonces siento que ahí, desde esa experiencia, ¿sí?, de la familia, de no entender lo que va a suceder en esto con ese primer hijo, les pueden empezar a generar. ¿Sí es esa herida la que le generáis? Sí, sí, se puede generar, como también se puede generar otras, ¿cierto? O sea, porque hay que tener en cuenta que eso depende de la personalidad, de las estrategias de afrontamiento de cada uno, del temperamento, hay una base genética allí, entonces también, pero se puede generar, claro que sí. De hecho, hace poquito conocí una situación cercana donde la mamá decía es que el niño no va a hacer, o sea, el niño está súper bien y ese niño está teniendo mucho miedo a estar solo, está desarrollando mucho miedo a estar solo, a que lo abandonen, a que lo dejen, eso le genera mucha ansiedad. Lo van a dejar los papás, no lo van a dejar, pero ¿qué pasa? Nació la hermanita menor, entonces la hermanita menor es muy demandante,
¿sí? Es muy diferente a lo que es ese niño. Entonces, eso pasa muchas veces en la casa cuando nace un hermanito y el otro hermanito demanda más porque es más rebelde, porque es más obediente, porque está más pequeñito. Entonces, como tú dices, la atención se volca a esa niña o a ese niño porque es el que necesita y se deja de lado un poquito al otro. Entonces, casi que es un niño que tiene que crecer, ¿sí? Pero que todavía no está en la capacidad de crecer y que sigue necesitando el apoyo, el acompañamiento, la seguridad de sus padres. Y tú lo decías en el episodio anterior, y es que hay que entender mucho mi historia, o sea, la de cada uno, Sí. porque aunque hay unas características generales, ese mismo episodio del hermanito puede marcar, un niño puede reaccionar de una manera diferente a esa misma situación, ¿cierto? Y les contaba mi historia porque realmente es como invitar a las personas a que hagan ese ejercicio, ¿cierto? Si creo que tengo esto, me estoy identificando con esta herida, irme lo más atrás que pueda y empezar a entender, porque eso va a definir también cuál es la carencia que tengo hoy. Entonces tú decías, quizá en mi infancia yo tuve un papá que para mí lo percibía yo ausente, y quizás eso es lo que estoy buscando hoy en día, ¿cierto? Llenar ese vacío y esa carencia de esa niña. Entonces me parece súper importante que cada una haga el ejercicio de entender su propia historia. Mira que dentro de mis procesos terapéuticos, yo en muchas ocasiones toco la teoría de las heridas de la infancia para explicar, perdón, al paciente por qué está pasando eso ahorita en su vida actual. No es que siempre suceda, hay casos específicos donde uno los trabaja y los aborda de una manera distinta, pero por ejemplo, en el tema puntual de la herida del abandono, entonces me llega una persona con, mira, estoy en una relación horrible, yo sé que no me conviene esa persona, yo sé que me está haciendo daño, yo le hablo y no me contesta, aparece cuando quiere, pero yo no sé, entonces dicen, pero yo sé que, o sea, yo sé que no está en esa relación, yo sé que no funciona, pero es que no soy capaz de soltarme, es que es tan especial lo que tenemos los dos, es que es un vínculo tan cercano, entonces yo ¿qué hago allí? Empiezo. Háblame de cómo ha sido la relación. Háblame, entonces, bueno, un poquito para el infancia. Sí, claro, hay personas que les parece un poquito extraño. Yo hasta ahí no pregunto, no explico, perdón, por qué. Pero entonces digo, bueno, ¿tú con quién creciste? Entonces ya me empiezan a contar. Listo, ¿cómo fue tu papá? ¿Cómo te relacionaste con tu papá? ¿Cómo te relacionaste con tu mamá? No, mis papás están separados. No, mis papás todavía están juntos. No, pues con mi papá, mira, yo no tengo una relación tan cercana, mi relación no es tan buena, nosotros peleamos, yo sí lo quiero y lo respeto, pero entonces, claro, voy estructurando y obviamente ya uno va ganando experiencia, entonces uno ya va perfilando más o menos qué herida puede ser y qué preguntas va a realizar, ¿sí? No es que uno vaya en el aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Ya cuando escucho toda esa historia, ahí es cuando yo me explico, ¿cierto? Porque es que es muy importante también que una persona que está trabajando en una dependencia emocional entienda que no es esa persona la que le está generando la dependencia emocional, porque entonces vamos a poner, hoy es Juan, ¿cierto? Pero mañana va a ser Pedro y simplemente va a cambiar el objeto de dependencia, pero la dinámica va a ser la misma. Entonces, en esos casos específicos, la solución no está en sepárate de él y toma distancia, no, porque si tiene una dependencia producto de una herida del abandono, va a buscar otra persona de la cual depender. Hay que ir al origen y entender esa mujer que es lo que se le activa en sus relaciones afectivas, ¿sí? Que tiene que ver con su infancia y que sea consciente que la responsabilidad de esa no es solamente de ella, no es de nadie más. A mí me parece súper interesante eso porque eso no aplica solo para la herida del abandono, ¿cierto? O sea, lo que tú estás diciendo ahí es ese patrón que uno tiende ya a realizar frente a cualquier contexto, ¿cierto? Cómo te relacionas con tu pareja, cómo te relacionas en las amistades, en cualquier entorno. Y cuando ya uno empieza a conocer la herida que tiene, uno empieza a ser más consciente de eso. Y uno dice, bueno, quizás estoy volviendo a repetir el patrón, pero empieza a hacerlo desde una conciencia. Y uno dice, bueno, pero aquí entonces, ¿qué me debería preguntar? Lo estoy haciendo porque estoy intentando la validación, o porque estoy intentando la aprobación, o porque estoy buscando el afecto, ¿cierto? Como todas esas características. Entonces quería como ahí comentar eso porque es interesante en la profundidad que ustedes están llevando a conocer el propio contexto o la propia historia, como lo dijo Sarita, en el sentido en que todas las heridas, cuando las identificamos y las trabajamos y las estudiamos, vamos a poderlas comprender mucho mejor en el
presente. Sí, y me parece importante lo que tú dices de la caracterización, porque no hemos sido claras de pronto con esas características puntuales de la herida del abandono, ¿sí? Ujú. Que como decía Sara, o sea, mi historia de vida es muy particular, ¿cierto? Pero tiene unas características generales. Entonces, ¿qué pasa con la herida del abandono ya en la vida de adultas, ¿cierto? En la relación como adultas. Lo primero es que son personas que tienen mucho miedo a estar solas, ¿sí? O sea, para ellas la soledad es lo peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso los conecta, ¿sí? Con esa soledad que tuvieron en la infancia, con ese abandono, con esa sensación de vacío. Entonces, ¿qué implica que yo le tenga miedo a la soledad? Yo muchas veces voy a tener relaciones simplemente por tener una compañía, ¿sí? Yo puede que tenga que tener ruido en mi casa porque necesito percibir una compañía, puedo involucrarme, puedo estar en muchos espacios porque necesito tener presente como a alguien, ¿cierto? También genera yo desde ahorita relaciones de mucha dependencia. Como son personas que le tienen tanto miedo al abandono, entonces son personas que se fusionan con sus parejas, ¿sí? Y que terminan adoptando todo lo que esa pareja es. ¿Para qué? Para que no la dejen. ¿Qué es lo que pasa allí? Que cuando tú te fusionas, tú pierdes tu individualidad, ¿cierto? Entonces voy a poner un ejemplo. A mi pareja le gusta mucho el fútbol, ¿sí? Y yo tengo herida del abandono. Y entonces a él le gusta ir a jugar fútbol, le gusta ver fútbol. Y a mí no me gustaba el fútbol hasta ese momento, ¿sí? Pero resulta que a partir de ese momento me empieza a gustar el fútbol. Pero no me empieza a gustar de cualquier manera, ¿no? Yo me obsesiono con el tema, ¿sí? Entonces yo empiezo a conocer equipos, entonces ya me gusta ir al estadio, entonces me compro la camiseta de la selección, entonces voy y lo acompaño a todos los partidos, entonces me vuelvo la novia ideal, ¿sí? Pero ahí la novia ideal es una novia que entra en la toxicidad. ¿Por qué? Porque eso hace que tú te abandones por completo. Entonces uno escucha frases muy comunes como, es que yo di todo por esa persona, es que dejé de ser yo, ¿sí? Con tal de que me quisiera y aún así no me quiso. ¿Qué es lo que sucede? Que tú no necesitas fusionarte con tu pareja, tú necesitas tener tu individualidad, ¿sí? Porque precisamente esa individualidad es la que te permite ser tú, ¿sí? Pero claro, ese nivel de dependencia entonces es que te lleva a eso, ¿sí? No poner límites también, a todo dicen sí, porque el poner límite en la cabeza de una persona con herida de abandono representa me van a dejar, ¿cierto? No voy a ser suficiente, entonces yo más bien digo que no, entonces termino permitiendo muchas cosas. Son personas que muchas veces tienen una sensación de vacío constante, como de tristeza, como si la tristeza hiciera parte de Si lo tengan todo. Exactamente. Y también algo que me parece muy importante tener en cuenta es que son personas que los duelos les genera mucha ansiedad, ¿sí? Entonces es tal el nivel de ansiedad que les genera cortar algo, terminar algo que prefieren no hacerlo, ¿sí? Eso te quería preguntar porque en las primeras intervenciones tú hablabas de ansiedad. Has repetido ansiedad muchas veces frente a esta herida. ¿Cómo se relaciona? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes herida de abandono y que tú llevas mucho tiempo en una relación en la que tú ya dices, estoy cansada, es que yo he permitido muchas cosas de él, es que él llega cuando quiere, a la hora que quiere, es que me grita, es que me trata mal, es que sale más con los amigos y no sale conmigo, ¿cierto? Entonces tú haces el show y tú dices, estoy cansada porque te dice Es una víctima, que es una de las entonces te diste cuenta de que ya no, ¿cierto? Te diste cuenta de que ya no, pero como dice Sara, o sea, se hace la víctima porque entonces la persona con herida de abandono no es responsable, porque es un niño que no ha crecido, ¿sí? Okay. Entonces siempre se está victimizando y cree que siempre las personas son las responsables de su tranquilidad, de su estabilidad, de su futuro, de absolutamente todo, ¿cierto? Entonces tú muy enojada, muy empoderada, pero con un enojo de niña, ¿sí? Con un enojo no regulado, más y terminas esa relación. Y entonces cuando tú así dices que no más, porque y el no más de una persona con herida de abandono es un berrinche, ¿sí? Entonces uno más hoy y al otro día volvemos. Exacto. No me ha pasado. Pero entonces, ¿por qué? Porque volvemos porque les da una ansiedad, ¿sí? O sea, en realidad los desbordes, o sea, la ansiedad es literal. No duermen, lloran, no comen en exceso, no se conectan con el trabajo, no quieren volver a trabajar. O sea, están en el nivel de ansiedad que dicen, no, yo voy a ir a volverlo a buscar porque siento, son personas que dicen, literal, siento que me moriría si no estuviera con él. Si una persona con abandono puede vivir una crisis, un duelo
con mucha mayor dimensión. Con más intensidad. O sea, yo he experimentado lo que dice Ángela y es como que después de finalizar una relación al otro día me levanto y siento como que, ¿y para qué? Como que se me acabó. Como que el mundo se te viró encima, exactamente. Claro, Sara, y es muy importante tenerlo en cuenta porque es que, ¿qué es lo que sucede? Y ahí hay que, por eso es la importancia de trabajar. No es que esa persona sea tu vida, no es que tú te vayas a morir sin esa persona. Lo que pasa es que en realidad tú lo que estás reviviendo es el dolor que sentías de niña cuando tu papá no estaba presente en tu vida, cuando tu papá cogió sus maleticas y las dejó, cuando tu papá amenazaba con irse de la casa, o cuando sencillamente tu papá estaba en la casa pero ni siquiera se daba cuenta de tú cómo te estabas sintiendo. Y si esta sí es desproporcionado, siempre cuando en nuestras relaciones afectivas hay reacciones tan desproporcionadas, revisemos nuestras heridas de infancia, porque probablemente esa reacción desproporcionada provenga de algo que se está activando de nuestra herida. O sea, no es así porque sí. Y yo pienso que esa ansiedad se relaciona mucho con el principal miedo de esta herida, que es el de la soledad. Entonces, obviamente, pues finalizar una relación conecta directamente con soledad, con abandono. Entonces, de ahí viene la característica tan marcada de los apegos en esas relaciones, sobre todo como de parejas. Es que para la herida del abandono, el miedo no es un miedo cualquiera. Sí, o sea, el miedo es tan extremo y abruma tanto que tú dices, no lo quiero experimentar. O sea, no es un miedo... O ya lo experimenté y no quiero volver a estar ahí. Exactamente, o sea, no es un miedo adaptativo, es un miedo que te descompensa, que te desorganiza la vida y que tú siempre crees que estás necesitando de un hombre, ¿cierto? Para tener esa estructura, para tener esa estabilidad. ¿Cuál es el tema allí? Hay algo muy importante, es que cuando uno elige desde su herida, va a elegir una persona igualita a su papá. Claro. ¿Sí? Va a elegir hombres no disponibles emocionalmente, va a elegir hombres que te abandonan, ¿sí? Otro ejercicio que pueden hacer es empiecen a caracterizar pareja por pareja que han tenido, ¿sí? Entonces, mi novio de 15 años, mi novio de los 18, de los 20, qué sé yo, y caracterícenlos y hagan el ejercicio y empiecen a identificar patrones en común. Puede que no tengan todo, obviamente, pero van a empezar a identificar de qué manera, por ejemplo, háganse preguntas como estas: ¿cómo me expresaba el amor? ¿Validaba mis emociones? ¿Qué lugar tenía yo en la vida de esa persona? ¿Cómo solucionaba los problemas? ¿Cómo manejaba mis crisis? ¿Cómo reaccionaba yo cuando él seguía? Y ustedes van a encontrar patrones muy similares. Qué bien, bueno, yo creo que aquí hemos identificado como esas características principales, como la dependencia emocional, ¿cierto? La ansiedad para manejar, desde dónde se relacionan y cómo se origina esta herida. Pero siempre hemos dicho que todas las heridas tienen regalos. Entonces, qué bueno que podamos como hablar también de esos regalos de la herida para que empecemos a mostrar también esas características positivas que tienen estas personas con la herida del abandono. Sí, mira, las personas con herida de abandono son personas muy empáticas, ¿sí? Son personas que logran percibir la necesidad del otro de manera genuina que quizá otras personas no logramos ver. ¿Qué es lo que sucede allí? Que si tú no has trabajado tu herida, y por eso es que es muy importante, si trae un regalo, eres empática, pero si no has trabajado tu herida, entonces tú vas a vivir rescatando hombres, ¿sí? Vas a vivir pretendiendo que, ay, qué pesar, es que él está vulnerable, es que está mal, es que no tiene trabajo, exactamente, entonces eso es lo delicado, pero como decía Paula, sí tienen las heridas, pero me parece supremamente importante también resaltar la relevancia de trabajar esa herida, porque si tú no la trabajas, entonces tú vas a vivir buscando hombres, ¿sí? Que tú crees que te están dando todo y no. O que tú sientas que te están necesitando, que digamos, Sí. que he identificado que pasa mucho. Solo tú puedes resolverlo en la vida, solo tú sabes cómo amarme, solo tú sabes cómo ayudarme a salir del lugar donde estoy. Entonces eso engancha mucho a la persona con herida de abandono. Y es que yo creo que esos regalos que menciona Paula empiezan a ser regalos en la medida que tú trabajas tu herida. Si no, siguen siendo la herida latente porque van en contra como el desarrollo normal de tu vida, no te van a permitir relacionarte de una manera adecuada. Y les quiero contar aquí que cuando pues empezamos a estudiar esta herida y Ángela me decía, el miedo principal de esta herida es la soledad, yo sé, pero yo vivo sola, yo estoy soltera hace unos años ya, decía, pues yo no le tengo miedo a la soledad, o sea, eso no es conmigo.
pero he identificado en algunos comportamientos y en algunas emociones que yo tengo que efectivamente allí está ese miedo a la soledad. Y esto pasó, lo que les voy a contar, hace 8 días, 15 días. Estábamos en un restaurante comiendo las tres, pasó Paula y pagó, no nos invitó. Pagó, no, pagó pues su parte y se sentó, entonces nos quedamos Ángela y yo hablando mientras Ángela pagaban y después ya pues pagaba yo, que era como lo esperado que pasara, que Ángela fuera y se sentara y yo me quedaba a pagar y en mi mente, bueno, tú te devolviste y me dijiste, no, tú me acompañaste, yo te voy a acompañar y Para que no te sientas abandonada. porque tú ya sabías, ¿cierto? Y ahí fui consciente de un pensamiento que tenía unos segundos antes y era que yo ya estaba calculando, porque además creo que pasa parte de la vida que somos muy calculadores también. Yo ya estaba calculando, bueno, ahorita Ángela va y se sienta, entonces yo me quedo aquí sola pagando y ya estaba como calmándome de soledad, sí, te genera también la soledad. y estaba calmándome de esa sensación de soledad que me iba a generar que tú te sentaras a medio metro y yo me quedara sola pagando en la calle. Y ahí dije, wow, esto está muy presente, solo que para mí es normal, es mi realidad, mi normalidad, Personalidad, su forma de relacionar. pero realmente está presente en cosas tan sencillas como esa. O sea, cuanto más en cosas profundas. Y eso que dices ahora es muy importante porque es producto también del conocimiento que ella va teniendo de su herida, ¿sí? Y cómo la va personalizando, ¿cierto? Cómo sabe que se abandonó, pero cómo la va ubicando en diferentes momentos de su vida. Y algo adicional que me parece importante mencionar y es que las personas con herida de abandono suelen tener relaciones muy caóticas, muy dramáticas, ¿sí? O sea, no son para nada estables, no son sanas, ¿sí? O sea, no es una relación sana, es muy caótica porque están acostumbradas al drama, ¿sí? Entonces, dicen, ay, no, acá va a haber drama, entonces el drama es lo conocido para mí. Hace días me decía alguien, yo tuve una pareja que no me peleaba y que no me confrontaba. Y yo le decía, Pero sí, exacto, pero hable, pero peleé, pero tal cosa. Tan raro eso, tan raro, estás acostumbrada al drama, ¿sí? Entonces para ti drama es sinónimo de amor, ¿sí? Caos es sinónimo de amor. hace mucho tiempo, una pareja que tuve me lo decía frecuentemente y me lo volvió a decir hace poco, ya en otro contexto. Y claro, ya como tú dices, a medida que uno va siendo más consciente, me decía, hay personas en el mismo, hay personas a las que les gusta ver el mundo arder, refiriéndose a mí. Claro, cuando una persona con herida de abandono ve que todo está en calma, es como que me invento. Que inventarse algo, sí. Bueno, niñas, ya hablando de las características de la herida del abandono, me gustaría también que les comentemos a la comunidad qué debe hacer o cómo sería el proceso para empezar a sanar esta herida. Ok, bueno. En primer lugar, tener en cuenta lo que decía al inicio, ¿sí? El que tú conozcas tus características, el que te leas todos los libros de heridas de la infancia, no implica que hayas sanado tu herida. Tú las has comprendido únicamente. Es como decir yo, ay no, yo he sanado mis heridas porque yo trabajo con la sanación de heridas. No, si yo no he ido mi historia de vida y me he conectado con lo que me dolió, sí, yo no he dicho absolutamente nada. Entonces lo primero es eso. Y asegurarse que la persona que te va a acompañar en este proceso sea una persona conozca, ¿sí? Que sea experta, que sepa que si abre ciertas heridas y si abre ciertos espacios de tu vida, tenga la experiencia suficiente para acompañarte a cerrarlos, ¿sí? Porque uno tiene que ser muy responsable como profesional con ello. Y ya no es como, tú tienes esta herida, tú tienes esta herida y entonces lo veo simplemente abierto y jódete, perdónenme la expresión, pero la tienes y ya no. Hay que saber cómo sanar, cómo acompañar. Si no crees, no duele, o sea, a veces total, A veces yo, Pau, siempre. bueno, ok. Siempre, porque es que tú conectas con tu dolor primario, o sea, conectas con una niña abandonada, una niña humillada, o sea, una niña que no tuvo los recursos y que no tuvo quizás los adultos que entendieran esas necesidades. Entonces, claro que, güey, entonces, en primer lugar, es eso. En segundo lugar, en el caso de la herida y el abandono, ¿sí? ¿Qué necesitaba esa niña? Y por eso les hacía el ejercicio ahorita. Entonces, necesita seguridad, necesita estabilidad, necesita estructura, necesita amor, necesita validación emocional, ¿sí? Por eso hay que identificarlo cada uno, ¿sí? Como que, ¿qué necesitas tú en tu herida del abandono? Porque ¿dónde estuvieron tus mayores carencias? ¿Sí? Ok. Una vez identificado eso que a mí me faltó y que yo necesité, entonces ya empezar a dármelo yo, no a buscarme en mis parejas, ¿sí? Porque ese es el problema, se buscan las parejas,
no tuve seguridad, entonces voy, busco, idealizo, que la herida de la bandana idealiza 8, idealizo un hombre maravilloso, proveedor, que este sí me va a dar absolutamente todo, y es un hombre que ni siquiera trabaja. Entonces, ya darme yo, y acá hay una frase importante, ser el adulto que mi niña no tuvo, ¿sí? Es parte importante de ese proceso. No existen fórmulas mágicas. No existe una terapia puntual en que yo te entregue y ya, sana tu niña herida y ya, no. No existen fórmulas mágicas, pero entonces ya, listo. Si yo necesité límites, por ejemplo, de pequeña y tengo una herida de abandono y mi tema fue con los límites, entonces, ¿qué va a pasar? Esa adulta va a ir a buscar desesperadamente a ese hombre que la acabó de tratar mal porque le da mucho miedo que la deje. Si yo actuara ahí como la adulta que mi niña no tuvo, ¿qué debo hacer yo? Comprender a mi niña, regularla y ponerle límites. Es decir, o sea, sí, nos hace mucha falta, lo estamos extrañando mucho, queremos ir corriendo a buscarlo, pero recuerda que eso también, ese deseo y esa ansiedad que estás experimentando es producto de lo que vivimos en la infancia. ¿Sí? Y entonces no lo vamos a hacer porque sabemos que en este momento ese hombre no nos da lo que nosotros queremos sanamente, ¿sí? Nos va a dar el drama, pero nosotras no queremos el drama porque lo hemos trabajado, porque digo nosotras. Exacto, ¿y por qué digo nosotras? Porque acá no se trata de nada sobrenatural ni nada, sino que en realidad nosotras, todas las mujeres y todos los seres humanos tenemos niños interiores, ¿sí? Y el niño interior es lo que fuimos, es nuestra historia, o sea, yo fui una niña, yo fui una adolescente y ahorita soy una adulta, pero detrás de mí están todas esas facetas, ¿sí? Y probablemente en mi niña hay heridas. Entonces, cuando yo digo como que yo sé que te conecta con eso, es porque yo debo tener una conversación constante con mi niña, ¿sí? Porque debo acompañarla, por ser esa adulta que no tuvo. Acá no estamos diciendo vaya y culpe a su papá, vaya y culpe a su mamá, porque eso no sirve de absolutamente nada, porque ¿qué recursos tuvieron nuestros papás? Pues que pudieron y fueron papás como creía que debían ser. Entonces acá no se trata de culpar a nuestros padres, sino de hacernos responsables con lo que ya tenemos identificados. Y en la herida del abandono esto puesta, porque como en la herida del abandono la persona se victimiza tanto, entonces suelen ser personas que muchas veces identifican su herida, pero es que mi papá si no hubiera sido así, es que mi mamá si no hubiera sido, es que mi esposa, es que mi esposo es el que me dice, es el que no me ha dejado crecer. Parte esencial es hágase responsable de su vida, porque usted es el que está tomando las decisiones. Entonces, por eso es que yo digo que hay que tener una conversación constante con esa niña. Sí, les quiero contar una experiencia que tuve hace un tiempo, ya como en ese tema de estar comprendiendo la parte de mi niña, es que yo tengo llaves en la casa de mis papás y me mantengo en el carro. Entonces llegué a la casa de ellos, no saqué las llaves y el timbre estaba dañado, entonces empecé a tocar la puerta y yo escuché las voces de ellos que estaban ahí como en la sala, en el comedor, muy cerca de la puerta, pero seguro toqué mi pasito y no escucharon, entonces ellos seguían hablando así, pasó un rato y me abrieron la puerta. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo sentí ganas de acurrucarme ahí a llorar, para que cuando abrieron la puerta yo estuviera llorando, aparte pues que viene que me causar un profundo sí, pero realmente es dolor se sentía, y me tocó hacer una pausa y hablar con ella. Entonces yo decía, pues no la voy a arrullar, no voy a hacer ejercicio nada, pero voy a hablar con ella. ¿Qué está pasando? Tocaste pasito, no escuchan, tienes solución las llaves, para llevar el carro. Y no, o sea, Nunca más duro. no por eso quiere decir que yo no te amo, no eres importante, pero me tocó hacer el ejercicio y tengo 32 años. Sí, te Entonces, pude experimentar ahí como tan claro eso de tener la conversación, calmarla y poder entrar normal, porque en otro momento en mi vida yo hubiera estado muy mal con ellos. Claro, y si ya mira daños pensada, reclamándoles, y mira que es una reacción muy desproporcional De algo tan insignificante, pero esa es la realidad de esta niña. Bueno, agradecerles por abrir sus corazones, en especial a Sarita, porque nos pudo como mostrar desde sus anécdotas cómo se vive esta herida del abandono, y sobre todo porque lo que hemos siempre dicho, ¿cierto? Que uno a veces cree que es una circunstancia específica la que genera la herida del abandono, pero nos pudo también abrir un poco la mente en cómo también se crea esta herida desde otra relación de sus padres que no literalmente fueron la del abandono. También quiero finalizar haciendo énfasis en algo, y es, si tú vas a dedicarte o vas a darte la oportunidad de trabajar tu herida,
procura hacerlo si está dentro de tus posibilidades, sin tener una persona a tu lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú no tienes claro y estás en una relación en la que simplemente te está reforzando tus vacíos, es como que por un lado me tomo el antídoto, pero por otro lado me estoy tomando el veneno. Acá yo no estoy promoviendo la soledad, como se escucha mucho hoy en día, es que es mejor estar solo, es que no necesito a nadie, no, porque es que somos seres que aman, somos seres sociales y es importante, solo que hemos caído en patrones de amor muy nocivos, ¿sí? Y eso precisamente yo pienso que es lo que tiene la sociedad como tan afectada, como tan cargada con el tema del amor y prefiero estar sola, ¿cierto? Eso lo desarrollaremos en otro podcast quizá. Pero sí es importante para sanar estar sola, tener como ese silencio, tener esa confrontación conmigo misma y entender que es responsabilidad de mí sanar mi herida y no responsabilidad ni de mi pareja, ni de mis hijos, porque por ejemplo la herida del abandono muchas veces las madres quieren que sus hijos dependan de ellos y son mamás que no dejan que sus hijos crezcan o que garantizan que sus hijos dependan de alguna manera de ellos. ¿Sí? Entonces dándole dinero, aceptándome la comida, arreglándole, y el niño ya de 25 años, 30 años y todavía dependiendo de la mujer. Y bueno, agradecerle a Sara, como decía Paula, y también dejar abierto que cuando nos corresponda nuestras heridas vamos a hablar también de nuestras heridas, vamos a contar nuestras anécdotas, porque me parece muy interesante ese ejercicio, ¿sí? Que desde nuestra historia de vida empecemos a puntualizar vivencias que se relacionan con esas heridas y va a permitir una mayor comprensión en las personas que nos están escuchando. Y me da mucha ansiedad, no me quieres decir. Y me gusta mucho como el pensar que a medida que vayamos profundizando en cada herida también vamos a ver cómo se relacionan y cómo se conectan, digamos, una persona con herida de abandono, que tú lo has dicho, con alguien con herida de rechazo. Entonces, qué bueno compartir esto con la comunidad. Yo les invito a que sigan muy pendientes de estos episodios porque en serio vamos a poder hacer un análisis muy profundo y muy interesante de esta relación entre personas con diferentes tipos de heridas. Bueno, entonces no me queda más sino volverlas a invitar a que sigan nuestro canal, que se suscriban, que activen la campanita y como lo dices ahorita, que no se pierdan los próximos episodios, así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Que recuerden que es @únicas somos más, únicas con K. Esto es Únicas Somos Más, el podcast. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones para que puedas escuchar los próximos episodios.